Nicolás Maquiavelo. Buenas tardes, profesor. Le venimos a presentar el tema de asociaciones antisistema. Mi equipo está conformado por Francisco Alberto Carlos Robles, Laura López, Camila Castillo, y su servidora Alexia Naomi. Y damos por comenzado nuestro tema. los movimientos sociales antisistema representan un desafío en las estructuras del poder que buscan transformar a la sociedad de manera significativa. Estos movimientos surgen como respuestas a injusticias y desigualdades percibidas en el sistema vigente. Analizaremos sus metas y categorías, centrándonos en ejemplos como el feminismo, que lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres, el ecologismo, que aboga por la protección del medio ambiente ante prácticas destructivas, y la antiglobalización, que critica los efectos negativos de la globalización neoliberal. Esos movimientos abordan temas cruciales como el bienestar social, la justicia económica y los derechos humanos, que desempeñan un papel importante en la configuración del mundo actual al movilizar la sociedad y generar conciencia sobre problemáticas comunes. Sistemas y movimientos antisistemas. Los sistemas de protesta se dividen en dos categorías: los revolucionarios y los reformistas. Los primeros buscan cambios radicales en la sociedad, mientras que los segundos se enfocan en mejoras específicas sin desafiar la estructura existente. Los movimientos revolucionarios son antisistema, ya que se oponen al sistema en su totalidad. El sistema es un conjunto interconectado de partes guiadas por principios y normas. Los movimientos antisistemas se definen por lo que consideran negativo. Por ejemplo, el marxismo ve al capitalismo como enemigo y el feminismo al patriarcado. Boaventura de Sousa Santos menciona diferentes sistemas, como el sistema mundo de Immanuel Weinstein, que describe la división entre países centrales y periféricos. Tras la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron dos sistemas nacionales, el socialista y el liberal. Con la caída del muro de Berlín, solo el liberal fue reconocido. Aunque los movimientos antisistemas se asocian a la izquierda, también hay expresiones de derecha. Históricamente, el fascismo y el nazismo se opusieron a la democracia liberal. En tiempos recientes, figuras como Donald Trump representan un antisistematismo de derecha que critica las políticas de derechos humanos y promueve discursos de odio. El feminismo es un movimiento social y político que influye para que dé la igualdad entre hombres y mujeres. Surgió en el siglo XIX y ha perdurado para hacer grandes transformaciones en las sociedades occidentales. Está compuesta por varias olas. Primera ola, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se lucha por el derecho al voto, especialmente en países como Estados Unidos y Reino Unido. Segunda ola, 1960 a 1980. Se introduce la igualdad en el trabajo, educación, la igualdad de género y orientación sexual. Tercera ola, 1990. Esto influye sobre dar más igualdad hacia las mujeres que son discriminadas. Cuarta ola, la actualidad. En este se maneja como los feminicidios, abusos sexuales, la legalización del aborto y el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Puntos positivos sobre el feminicidio: empoderamiento femenino, la igualdad hacia las mujeres. Puntos negativos sobre el feminicidio: todavía hay machismo. Se iguala
proteger sus intereses en común de los empleadores y el gobierno. El movimiento obrero surgió a mediados del siglo XIX en respuesta a las pésimas condiciones laborales de la Revolución Industrial. Por lo tanto, sus primeros reclamos fueron mejoras de condiciones laborales y la reducción de jornadas laborales inhumanas. Sectores obreros comenzaron a formar cofradías o hermandades con la intención de brindarse ayuda mutua en situaciones de necesidad, despido, enfermedad o fallecimiento. Estas mismas comenzaron a manifestarse de manera pública para visibilizar los problemas del sector obrero, como salarios bajos, pésimas jornadas laborales y hacinamiento. En el año de 1800, el Parlamento de Inglaterra aprobó la Combinations Act. Estas leyes prohibían los reclamos y las asociaciones. Varias asociaciones fueron cerradas y sus principales líderes fueron perseguidos. En respuesta, comenzaron a adoptar una nueva forma de manifestación, la huelga. Los puntos positivos o los logros del movimiento obrero fue que a largo plazo el movimiento obrero reconoció internacionalmente los derechos de los trabajadores. En cada país se vivió en distinto momento y sus logros tuvieron distintas características. De forma general, sus logros fueron establecimiento de salario mínimo, limitación de jornadas laborales y promoción de salubridad y seguridad esencial en espacios de trabajadores, así también como cada trabajador tenía un periodo de vacaciones o si surgía alguna situación de enfermedad tenían permiso de faltar a sus trabajos. Pacifismo o antimilitarismo surgió como una respuesta consciente y moral a la violencia desmedida que caracterizó a la Primera Guerra Mundial. Este movimiento se consolidó en un momento en el que la humanidad, horrorizada por los estragos de la guerra, buscaba alternativas pacifistas para resolver disputas internacionales que buscaban y que no permitieran los conflictos armados. Durante la guerra de Vietnam, en la década de 1960 y 1970, el pacifismo desempeñó un papel importante en un movimiento llamado antisistema, en el que desafiaba la participación de los Estados Unidos en un conflicto. Esto generó creciente oposición debido al alto costo de vidas y a la obvia simetría de las fuerzas enfrentadas. El ejército más poderoso del mundo en contra de campesinos parcialmente armados. La conciencia global sobre el impacto humano y ambiental en la guerra de Vietnam se intensificó gracias al activismo pacifista que influyó sobre la opinión pública y el activismo pacifista, influyendo y contribuyendo eventualmente a la retirada de las fuerzas estadounidenses. La importancia del pacifismo en la guerra de Vietnam radica en su capacidad para cuestionar las estructuras políticas y militares que perpetuaron la violencia. Sirvió como una voz colectiva que exigía responsabilidad y defendía principios fundamentales de justicia y paz. Globalifobia ante el comunismo. A finales del siglo XX ya eran evidentes los estragos causados por las políticas neoliberales en las condiciones laborales, el poder adquisitivo de los trabajadores, el deterioro de la democracia y la degradación del medio ambiente. Los promotores del neoliberalismo disfrazaron los aspectos más impresentables de este modelo bajo la cobertura de la globalización. Un proceso de integración que abolía las distancias geográficas, facilitaba la interculturalidad y convertía al mundo en una aldea global. Sin embargo, esta globalización no benefició a todos por igual. Cuando cientos de miles de personas comenzaron a denunciar los excesos del capitalismo neoliberal, fueron denominados globalifóbicos. Por
contra la desigualdad y achacaron a los inconformes miedo o rechazo a la modernidad, a las tecnologías de la información y la cultura y al triunfo de la democracia liberal tras la Guerra Fría. Pero la realidad es que estos globalifóbicos no estaban en contra de la globalización en sí misma, sino que proponían una resistencia a la homogenización cultural y a la creciente influencia de las corporaciones transnacionales. Estos movimientos se llamaron a sí mismos altermundistas, ya que estaban a favor de otras globalizaciones justas e inclusivas que se basaran en las personas y no en las corporaciones. Querían una globalización donde la integración favoreciera la participación ciudadana en la toma de decisiones globales. Su objetivo era transformar el sistema global para que beneficie a todos, promoviendo la justicia social, económica y medioambiental. Los altermundistas buscaron alianzas con diversos grupos, desde sindicatos hasta organizaciones ambientales, con el objetivo de redefinir las políticas globales y avanzar hacia un modelo más equitativo. En resumen, el altermundismo es